El 22 de agosto de 2014 eran cerca de las 2:30 cuando 6 muchachones persiguieron en 3 motocicletas a Hernán Lizarraga, hijo del contador del mismo apellido, quien también se conducía en una moto. A esa hora, el joven Lizarraga volvía a su casa. Manejaba por calle Estrada, de este a oeste, cuando detuvo su marcha para ingresar el rodado a su vivienda. Fue en ese momento en que uno de los individuos descendió de su moto y le apuntó a Hernán Lizarraga con un arma de fuego para exigirle la entrega del vehículo que manejaba. Tomaron su moderna moto y huyeron del lugar. Hernán ingresó a su casa, pidió que llamen a la policía y exhortó a su padre para que salieran juntos detrás de los 6 jóvenes y así ver si podían recuperar la moto. Ambos subieron a un Peugeot 505 de color gris. El padre manejaba y el hijo iba en el asiento del acompañante del vehículo. Sobre la misma avenida Estrada, al 1100, los Lizarraga alcanzaron a las motos. 2 de ellas quedaron delante del auto y una atrás. En ese momento, uno de los jóvenes se bajó de la moto, extrajo de sus pertenencias una pistola 9 milímetros y disparó 2 veces. Una de las balas dio de lleno en la cara lateral izquierda del cuello de Ricardo Lizarraga, ingresando de adelante hacia atrás en un ángulo de 90 grados y sin inclinación. El disparo destruyó el paquete vascular del cuello, venas y arterias, lo que generó una aguda hemorragia y fracturó la 4ª y 5ª vértebra cervical. Lizarraga perdió el control del Peugeot y se estrelló contra una vivienda. A los pocos instantes, el contador falleció. Los 6 jóvenes volvieron a fugarse, pero esta vez dejaron la moto que le habían robado a Hernán Lizarraga. No, fue terrible porque yo me enteré a la madrugada, uno de los hijos que estaba estudiando ciencia económica, o sea que ya venía al estudio con el papá y conmigo, me llamó y me avisó de que había fallecido Ricardo. La verdad, hasta el día antes habíamos estado juntos, compartiendo. Yo no podía creer que de golpe así perder al amigo, ¿no? Fue un shock tremendo. Y luego cuando me enteré de la circunstancia en la que falleció, yo no podía creer, pero lo conocía a Ricardo. Sabía que él buscaba siempre una manera de buscar una solución. Yo veo que esto salió a buscarle una solución al problema, porque él era así en su vida, ¿no? Y bueno, le costó la vida, que inútil, una vida muy inútil realmente como falleció, ¿no? Esa mañana era agosto de 2014, bien temprano nos enteramos en la radio, yo estaba en el móvil del ET14, de que había sucedido un hecho grave en el Puerto Viejo. Estábamos atentos bien temprano porque todos los días surgían información respecto de lo que era los asaltos de los motochorros, de arrebatos y demás. Fue una época donde había una ola de asaltos en la vía pública. Nos dijeron que era en calle Estrada. Bueno, acudimos rápidamente a ese lugar, ya era aproximadamente 6:30 de la mañana, el hecho había ocurrido antes de las 3 de la madrugada. Y lo que nos encontramos es con un auto, un Peugeot 505, que estaba incrustado en unos laterales de un garaje, de una de las cortadas que sale del Club de Pescadores hacia Estrada, prácticamente allí en la esquina. El auto había roto la pared y había ingresado al garage. Pudimos dialogar con una de las personas que vivía en ese lugar, que nos dijo que por casualidad no estaba el auto dentro del garaje, porque si no hubiera sido peor todavía, porque hubiera golpeado contra ese vehículo. El auto quedó prácticamente toda la trompa dentro del garage. En relación a este hecho, que fue en agosto del 2014, aproximadamente a las 2:30, 2:40 aproximadamente, donde se nos da intervención. Yo en ese momento ocupaba el cargo de jefe de división homicidios. Se nos da intervención por intermedio de la comisaría 11, donde daban aviso de que una persona mayor de edad, en este caso de 62 años, había recibido un disparo de arma de fuego, el cual se encontraba en el DOMAC, ya fallecido. Lo habían llevado los familiares y unos vecinos
hasta el hospital, el centro asistencial, pero ya estaba fallecido este hombre. Bueno, se nos dio intervención a nosotros, comenzamos a trabajar. En este caso trabajó con el Código Viejo el doctor Bonasola y la secretaria la doctora Ballestero. Y bueno, se comenzó a trabajar ahí. Bueno, lo que se toma conocimiento es que en Avenida Estrada, donde vivía este contador, llegaba a su hijo en una moto de grande cilindrada, y es donde en 3 motos, lo que de acuerdo a la investigación se logró establecer, eran 3 motos donde se conducían dos personas en cada una de ellas, se acercaron y bueno, le sustrajeron en ese momento la moto. Salen hacia el lado del Parque Urquiza por Estrada. En eso el hijo con el papá salen en persecución de ellos, salen en un vehículo, un 505, bueno, con la mala suerte y con la desgracia de que bueno, uno de estos malvivientes dispara con un arma de fuego y le da, ¿no es cierto?, en el cuello al señor Lizárraga, donde bueno, fue intervenido, fue, como dije anteriormente, al centro de salud, pero bueno, ya nada pudieron hacer los médicos. Fue una noticia muy choqueante. Yo me acuerdo que me llamó un directivo del club a las 5 de la mañana ese día, porque habíamos vuelto a jugar al básquet la noche anterior. Yo estaba con Hernán cuando volvimos a jugar y bueno, como que a mí personalmente me costó caer un poquito no entendía, recién me habían despertado en esa noticia y no lo entendía. Y desde el club, o en el caso mío desde los jugadores, y yo como por ir el más grande de todos los jugadores, bueno, tratamos de acompañarlo al amigo en el momento tan difícil que le tocó transitar, y bueno, tratamos de estar con él, de saber que no estaba solo, que podía contar con nosotros para lo que necesitara. Me acuerdo que la mamá, cuando la fui a saludar, me abrazó y me dijo: estén con Hernán, apóyenlo, que él los va a necesitar mucho en este momento. Y bueno, tratamos y traté de estar siempre apoyándolo, es decir, para que siga con su vida, con su rutina, con el básquet, que el básquet le iba a ayudar. Yo siempre decía que los amigos, el club, el grupo, lo va a ayudar, y yo creo que le ayudamos mucho en ese sentido, en saber que bueno, que le pasó algo muy feo, pero que bueno, que la vida sigue y él en el club iba a sentirse querido y protegido y cuidado, y lo íbamos a acompañar siempre. El hecho, Hernán llega a su casa, el hijo de Lizárraga, llega a su casa, él hacía deportes, llega en la moto a su domicilio, el recorrido que hacía siempre, tiene una Honda 400. Cuando llega es abordado por estos muchachos en motos. Él recuerda en ese momento que eran varios, conocedor de motos, identifica las motos, decía uno venían en tal moto, y había uno de ellos que lo apunta con un arma de fuego y le pide la moto. Él, bueno, primero se trata de convencerlo de que no, porque no andaba bien la moto era, no estaba en buenas condiciones. Entonces él le dice, no anda mal. No obstante eso, uno de los muchachos la hace arrancar y se la llevan. Él ingresa a su domicilio, le cuenta al padre, y le dice: vamos a buscarla a la moto porque se les va a quedar. Las motos no anda bien, se les va a quedar, no van a poder usarla. Entonces esa es la idea de ellos. Bueno, se suben al auto y toman calle Larramendi, y en un momento ven a los motociclistas, se acercan y Hernán les grita dónde dejaron la moto, porque evidentemente él no ve la moto, que no están, la moto de él no van manejando. Estos muchachos evidentemente aceleran, y es ahí donde uno se frena y efectúa los disparos, 2 disparos, o 2 o 3 disparos, que lamentablemente dan en el cuello de Lizárraga. Por el hecho, a los pocos días fueron detenidos esos 6 jóvenes, 4 de ellos menores de edad. Los mayores tenían entre 18 y 19 años.
los menores entre 15 y 17 años. Mientras tanto, un amplio sector de la comunidad paranaense salió a manifestarse por el pronto esclarecimiento del crimen del contador Lizarraga. El hecho fue un duro golpe para buena parte de la sociedad de Paraná. Haciendo las averiguaciones luego nos enteramos del hecho que había sucedido, reitero, eso de las 3 de la mañana, cuando el contador Lizarraga, intentando recuperar la moto de su hijo, salió en la persecución de estos 6 delincuentes que lo habían asaltado la puerta de su casa. Su casa estaba ubicada aproximadamente a 1 kilómetro de donde ocurrió este hecho, porque era en la zona donde están las viviendas. Se está construyendo un edificio nuevo ahí pasando la zona de la Portland, de la ciudad de Paraná. Eran 6 delincuentes en 3 motos. 2 eran mayores de edad, pero apenas superaban los 18 años. Uno 19 y 18, después había uno de 16, uno de 17 y 2 menores de 16 años también. Que luego, cuando fueron llevados a juicio el otro año, a juicio fueron 4 solamente porque eran mayores de edad. Los otros 2 no fueron a juicio. Y ahí se comenzó a investigar, se comenzó a hablar con los vecinos, allegados, a todos, donde empieza una investigación de acuerdo a los testimonios y unos indicios que se les pudo aportar al juez, en este caso, como dije anteriormente, al doctor Bonasola. Se logró la imputación en ese momento, eran 2 mayores y 4 menores, de los cuales, bueno, luego de una investigación, una profunda investigación que se realizó, se realizaron varios procedimientos y esto, bueno, se hicieron pericias, se hicieron un montón de cosas que se llegó y fueron condenados. Y eran conocidos en el ambiente policial y judicial en su momento. Bueno, por eso mismo se trabajó se hizo una secuencia con la gente específicamente de homicidios y de las comisarías que conocían quiénes se podían conducir en esos vehículos, con la ayuda de los testigos que fueron hilvanando y se fue trabajando para poder llegar y aportarle, ¿no es cierto?, en ese momento al juez. Se logró la imputación de estas personas. Sí, se hizo un trabajo muy minucioso, con testigos y con cámaras, donde, bueno, fueron todos esos los elementos que se pudo obtener el juez para poder lograr la imputación de ellos. Sí fueron fundamentales testimonios que se lograron, ya tanto por las características, ya sea del vehículo en lo que se conducían, y la característica en principio de las personas que la conducían a esos motovehículos. Y yo digo que hay casos que marcan un antes y un después. Esto fue lo que ocurrió con el asesinato de Lizarraga. Fue tanta la conmoción, yo recuerdo que hubo marchas, se pidió justicia y salió a la luz todo lo que estaba ocurriendo todos los días en la ciudad de Paraná, que era que había aproximadamente de los 10 casos policiales que ocurrían en un día, 8 tenía que ver con motochorros que arrastraban señoras por las calles, que robaban teléfonos en las paradas de colectivos, arrebatos. Era impresionante. Y lo que pasa es que no había un control sobre el tema de los motovehículos. Y al mes de que ocurrió este hecho, se firmó un decreto del gobierno provincial donde se autorizaba a la policía a detener a las motos, pedir documentación y que esté en orden el motovehículo. Entonces ya se terminó todo lo que era andar los delincuentes en motos robadas, y bueno, allí se detuvo una cantidad. Yo creo que disminuyó un 90% el tema de los arrebatos y por eso digo que este caso fue un caso testigo para que a partir de eso se tomara este tipo de medidas. Antes no había ocurrido. Recordará la gente los casos que ocurrían con mujeres que sufrieron distintas agresiones, que eran arrastradas allí en la zona de Calle México. Yo recuerdo patente una señora que realmente las lesiones fueron increíbles porque fue arrastrada cuando le quisieron robar la cartera en la calle. Y era, reitero, de 10 casos policiales, 8 tenían que ver con asaltos en la vía pública, con este tipo de hechos. No conocía muchos casos. Había otros hechos, como ocurrió con un policía que fue baleado a intentar detener un asalto, pero como este hecho fue realmente algo conmocionante, porque en Paraná no estamos acostumbrados a ver este tipo de homicidio. Recordemos que el hombre junto a su hijo salieron a intentar recuperar la moto y los persiguieron. Tal es así que iban en 3 motos. Uno quedó detrás de una moto y 2 iban por delante del vehículo. Se detiene, se baja a la vereda uno de los jóvenes,
teniendo un arma 9 milímetros y le dispara en el cuello, le da al contador y ahí se incrusta en el garage. Y con el tema de la moto, en ese momento estaba complicado, por eso después se decidió profundizar un poco más en relación a los operativos de moto, como lo está haciendo ahora la Policía de Entre Ríos, profundizar y hacer operativos en distintos lugares, pero bueno, en ese momento sí teníamos hecho con motovehículos. Y no recuerdo precisamente en este momento, pero sí teníamos hecho con moto, ya digo, y bueno, hechos de esta naturaleza no habíamos tenido, pero bueno, de ahí en más se profundizó con el tema de los procedimientos de las motos. Y era una persona que tenía antecedentes, Roda el apellido, de Barrio Consejo, ya tenía un homicidio encima, por eso cuando se hizo el juicio abreviado le dieron 15 años, y al otro muchacho que era de allí, de la zona de Puerto Viejo, Hernández, tuvo una condena de 8 años. Lo que se dijo, yo recuerdo allí en la marcha también, es que el hijo mismo le dijo, vamos a recuperar a la moto. Entró y el papá estaba dentro de la vivienda, el hijo estaba llegando a las 3 menos cuarto de la madrugada aproximadamente, y allí fue donde lo interceptaron la puerta prácticamente del domicilio. Entonces el joven entró y le dijo, vamos a buscar la moto que me la robaron, y ahí salieron los dos. Él iba como acompañante, el hijo de Lizarraga, que no sufrió lesiones, pero también podía haber sido algo trágico para los dos, porque salieron a la persecución, algo que uno no recomienda nunca hacer, pero la adrenalina del momento y la impotencia dio que salieran a buscar a los delincuentes. No era habitual, lo que pasa que me parece que, por esto que decíamos también del tema de que no se hacía nada contra los motochorros, eran casi siempre jóvenes, que tenían una motita muchas veces adulterada y demás, y cometían estas tropelías. Seguramente, como se dice habitualmente, estos jóvenes, sobre todo de Roda, que tenía más experiencia, estaba cebado en el tema de hacer algún tipo de atraco, y acompañado por menores también, porque los otros dos chicos menores de 16 años no se pudo constatar que tuvieran algún tipo de injerencia en el robo, era como que iban a acompañar, fue como una bandita que se creó para cometer este ilícito. El auto pierde el control, por supuesto, y impacta contra un inmueble, y ahí el impacto justo le da la parte del cuello donde una hemorragia muy grande. Bueno, Hernán sale, pide auxilio y enseguida llega la policía, pero ya era una situación inevitable, ¿no?, por el resultado del impacto, ¿no? Después finalmente la moto estaba en el camino, y una de las pruebas importantes fue el sereno que era del complejo sería la fábrica de Portland, que escucha, primero él cuando declara ve pasar un grupo de chicos en moto, y después ve nuevamente que regresan hacia la ciudad, donde ahí escucha que intentan arrancarla, y escucha un disparo, que después surgió que le tiraron un disparo a la moto. Y la moto quedó al costado, un poco tapada por los yuyos, pero quedó ahí. Lamentablemente no la vieron. Si lo hubieran visto, obviamente no. Esto me parece importante, porque no fueron a buscar a los culpables, a los imputados, sino que fueron sabiendo que en algún momento la moto iba a quedar sin funcionar, ¿no? Por la investigación penal preparatoria concluida y la fecha del juicio oral en agenda, los 4 jóvenes que quedaron encausados, debido a que 2 de los 6 que participaron eran inimputables, reconocieron su intervención en el robo seguido de homicidio. Las partes, Fiscalía, querellante y defensores, llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. El chico, en principio, el hijo, colaboró una predisposición para con nosotros, que éramos los investigadores, y nosotros estábamos de un lado, ellos con el dolor de haber perdido un familiar directo, en este caso el papá. Es muy difícil por ahí hablar con ellos, pero bueno, en este caso ellos siempre se pusieron a disposición, siempre colaboraron con nosotros, porque es lo principal que
en ese momento nosotros teníamos para poder iniciar la investigación, y se le explicó, por supuesto, siempre hablando con ellos, y desde el primer momento colaboraron y se pusieron a disposición y ayudaron en todo en lo que pudo servir, ¿no es cierto?, a la investigación, como también gente que colaboró, que fueron que testimoniaron en la causa, una causa compleja, porque no se tenía testigos presenciales que nos indiquen en su momento o que conocían a los autores que habían hecho semejante hecho, pero sí, como dije al inicio, se fueron recolectando indicios, que duró la investigación. En principio nosotros la tuvimos 4 o 5 días la investigación, después ya fue todo a nivel judicial, y siempre, ¿no es cierto?, con la coordinación del juez, en este caso el doctor Bonasola, que estaba al frente de la investigación. No, se recolectaron en el lugar, tengo precisiones que recuerdo, se recolectaron vainas servidas, vainas de grueso calibre, pero el arma no fue localizada en su momento. Y él tuvo una lesión, si no mal recuerdo, a la altura del cuello, pero bueno, el arma en su momento no se localizó. Sí se localizaron indicios que en este caso eran vainas servidas del arma que fue ocupada, que ocuparon estos delincuentes. Yo no intervengo desde el inicio de la causa, sino que una vez empezada la causa hay una serie de apelaciones del procesamiento de los imputados, y es ahí donde Hernán Lizarraga, que éramos conocidos antes, ¿no?, viene acá, me contrata para representarlos a ellos. Y yo intervengo en la audiencia de casación de, creo que un pedido de libertad provisional. Bueno, un caso muy difícil, muy duro, primero por la cuestión personal. Yo lo conocía al padre de vista, una persona muy querida en Paraná, un profesional excelente, y bueno, fue un hecho bastante doloroso para todos los que lo conocíamos, ¿no? Y a partir de allí intervengo justo en la etapa previa a la elevación de la causa a juicio. Intervengo en algunas audiencias de testigos, había algunos chicos que estaban en la zona, que identificaron al grupo de motociclistas de los imputados, ¿no?, que andaban todos juntos en las motos. Tuve algunas de esas causas, de las testimoniales, y bueno, después ya se elevó la causa a juicio. Los detenidos Roda, Hernández y los otros 2 menores de 19 y 17 años admitieron su participación en los hechos investigados y aceptaron las condenas que les ofrecieron a cada uno por el crimen del contador Lizarraga. Ese reconocimiento por parte de los 4 jóvenes se tuvo en cuenta al momento de definir los castigos. Roda ya registraba una condena en septiembre del 2014, dictada por el Juzgado Penal de Niños y Adolescentes, a 4 años de prisión efectiva por otro asesinato. Obviamente primero tomamos conocimiento por la prensa, digamos, al momento de suceder el hecho, como yo creo todo lo que estamos en esta ciudad, tomamos conocimiento, dado que fue un hecho que consternó a la sociedad. Posteriormente, ya en lo que se refiere concretamente a la causa en sí, tomamos conocimiento cuando esa causa fue elevada al tribunal que yo integraba junto con el doctor Cheme y el doctor Giorgio en ese momento, y que luego de tramitarse en esta instancia, los autores, que eran 4 personas, firman un juicio abreviado con la Fiscalía, y bueno, nosotros nos constituimos y resolvimos ese juicio abreviado. Que esto fue un año después de ocurrido el hecho, año 2015 aproximadamente. En un juicio abreviado ahí se tienen que dar determinados presupuestos, como por ejemplo que la persona o las personas
que firman un juicio abreviado, primero reconozcan la existencia del hecho. Asimismo que reconozcan la autoría, es decir, que ellos cometieron ese hecho. A eso se le debe sumar de que tienen que estar de acuerdo con la calificación legal que acordaron y con la pena en cuanto al monto y a la modalidad de cumplimiento de la misma. Esos son los requisitos que tienen que tener para poder firmar un juicio abreviado. Lo cual no significa de que, sumado esos requisitos o reunidos esos requisitos, nosotros los jueces tengamos que homologarlo al acuerdo. Nosotros después tenemos que hacer un control para saber si esos hechos que le han sido imputados, la prueba que ha sido reunida, condice con la calificación legal que las partes han pactado. Dado que la ley a nosotros nos permite solamente en 2 supuestos rechazar los juicios abreviados, ya sea tener un mayor conocimiento de los hechos o una discrepancia fundada con la calificación legal que las partes han optado. Primer tema, el acuerdo entre la defensa es con la fiscalía. El querellante, diría, puede aceptar o puede oponerse, pero el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. La fiscal, Carolina Castaño, que es decir, en su momento es buena fiscal, me convoca a mí y me explica días previos al juicio de que ella había tomado contacto con la defensa y la defensa estaba interesado en hacer un juicio abreviado. Claro, en un momento hay 2 imputados mayores, de los cuales uno de ellos sí hay muchos indicios de que había sido el autor de los disparos. Es un juicio donde no tiene una prueba directa de alguien que ve que él hace el disparo, sino que surge la autoría de Roda, que es el principal, a partir de indicios. Se van juntando indicios que llega a la conclusión que él es el más indicado en hacer los disparos. El momento que llega al juicio, el otro imputado mayor pide ampliar la declaración indagatoria y un poco se desvincula del hecho atribuyéndose el disparo a Roda. En este caso era un homicidio seguido de robo respecto a uno de los autores y respecto a los otros autores era otra calificación, robo calificado por el uso de arma. Dado que no se pudo probar, de acuerdo a la prueba que había, uno solo fue el que efectuó el disparo y ese disparo fue de manera, digamos, así como le puedo explicar, esta persona iba en la moto y de manera subrepticia efectuó el disparo sin que los otros estaban, había un acuerdo para robarle la moto a quien fue víctima. Ese sí, ahí había un acuerdo, pero no hubo un acuerdo. De hecho, las otras personas tampoco, reitero, no solamente que no se pudo probar, sino que tampoco sabían de que el autor del homicidio calificado iba a efectuar un disparo. El hijo de quien resultara víctima llega tarde a su casa, venía yo no creo que venía de practicar básquet, no recuerdo en este momento bien, pero él venía, pasa alrededor de la 1:30 aproximadamente de la madrugada, pasa por calle Estrada, ve un grupo de gente y cuando va a llegar a su casa, ahí llegan 3 motos. Uno de las personas que se conducían esa moto le solicita la entrega de la moto y le exhibe un arma de fuego. Una vez que le entrega la moto y se van, ahí esta persona, la víctima, digamos, pide ayuda y el padre, quien a la postre terminó falleciendo a raíz de este hecho, lo acompaña en un auto y cuando llegan a verlo a estas personas en la moto, uno de los que estaba acá que efectúa el disparo que terminara con la vida. La defensa de Roda y después creo que todas las defensas, en una negociación con la fiscal, la fiscal me cita a mí, me explica que las defensas, incluso los defensores habían propuesto una pena mucho menor.
y ella me dice, a mí me interesa si se aceptan 15 años de condena. Finalmente me citan la fiscal me dice, sí, bueno, ellos aceptan 15 años de condena. De mi lado, bueno, era importante, primero importante terminar el juicio con una sentencia condenatoria y con un monto importante. 15 años de prisión efectiva es una pena importante. La familia sufrió mucho el proceso. Es decir, diría, el testigo más importante del hecho es Hernán, a quien lo asaltan y quien puede reconocer los imputados. En fin, a mí me parecía técnicamente que estaba bien. Se cerraba un capítulo de sus vidas con una sentencia, con un culpable. Y bueno, pasados los años finalmente ocurrió así, la familia le pareció bien en su momento, no nos opusimos, y todos estos años ha servido para que ellos puedan sanar el hecho, han vivido bien, con un punto y aparte que es necesario en este tipo de hechos. Las víctimas necesitan a veces un momento para comenzar a vivir la nueva vida, diría, sin el padre, ¿no? Así que a ellos, en este caso, el juicio abreviado fue importante para la familia y para superar el tema. Yo me acuerdo que en esa época había muchos hechos con motochorros y creo que el Ministerio de Gobierno de la provincia, si no me equivoco, que estaba el contador Val en ese momento, no estoy bien seguro, pero me parece que es así, implementó una campaña en contra de los motochorros, digamos, por ejemplo, que si iban a la estación de servicio no tenían que tener casco, por ejemplo, que no vayan más de 2 personas en una moto, es decir, un montón de medidas que eso hizo que, de alguna manera, los hechos cometidos por personas en moto disminuyeran notablemente. Eso me acuerdo, además había controles, me acuerdo que había controles en la ciudad de Paraná, y eso ayudó, por supuesto, a que, digamos, bajara la ocurrencia de esos hechos delictivos en ese momento, ¿no? Todo el mundo recuerda que en esa época casi no se podía andar en Paraná por la cantidad de motos que circulaban. Todos nos acordamos en el parque, en todos lados, que eran miles, eran cientos, miles, no sé, de chicos en moto que andaban por todos lados. Este episodio ocurrió en uno de esos días. Yo recuerdo que una de las pruebas eran filmaciones, yo creo que del Mayorazgo, bueno, de algunos de los hoteles, y era impresionante la cantidad de motos que pasaban hasta que finalmente se logra identificar al grupo, ¿no?, que va junto. Pero bueno, sí, eso fue un hecho. Yo creo que a las autoridades las impactó para tomar alguna medida y surgió ahí un decreto del Poder Ejecutivo que le dio a la policía las facultades para intervenir en el control de motos. ¿Recuerdan el casco, los papeles? Que en esos primeros meses creo que la municipalidad secuestraba miles, ¿no? Hacían los operativos y bueno, en gran parte de este caso lamentablemente tuvo que ocurrir para que las autoridades se haga algo con ese tema, ¿no? La actuación de Roda fue determinante en el crimen de Ricardo Lizarraga. Si bien él no admitió haber disparado contra el contador, Hernán Lizarraga lo reconoció como el autor del asesinato de su padre. Además, a partir de informes periciales de criminalística, se encontraron coincidencias entre las vainas levantadas en el lugar del asesinato de Lizarraga con las del otro homicidio por el que se condenó al joven. Ambas penas se unificaron en 15 años de prisión efectiva ante los jueces José María Chemes, Elvio Garzón y Miguel Ángel Giorgio. Roda contó que hasta quedar detenido vivía con la madre de su hija y arreglaba motos.
Hay una cuestión que uno tiene que tener siempre en claro. Uno, desde acá, de mi lugar donde estoy yo, o de su lugar, puede decir, bueno, ¿para qué fue? Pero hay que estar en el momento, y no todas las personas reaccionamos de la misma manera y ante iguales situaciones en este caso, ¿no es cierto? Esta persona, bueno, a lo mejor evidentemente quería recuperar su moto y le pidió ayuda a su padre para ir a tratar de recuperarla, y obviamente lo que menos iba a esperar era encontrarse con este resultado luctuoso. Pero por eso le digo, reitero, hay que estar en el momento, en la circunstancia, porque puede ocurrir que otra persona hubiera reaccionado de otra manera, pero eso primero no es para juzgar a nadie, porque realmente hay que ponerse en el lugar de la persona, y les reitero, no todos reaccionamos de la misma manera. No, Roda nunca declaró, se desvinculó, todos ellos decían que estaban en otro lugar, es decir, no hubo declaraciones indagatorias asumiendo. Recordemos que de los 6, 4 eran menores y 2 inimputables, así que tuvieron otro tipo de proceso. El proceso importante fueron 2, el Roda y el otro muchacho que era Hernández. Ellos no tenían versión, salvo después de Hernández, que viene un poco a reconocer que ocurrió el hecho, pero que él no estaba, porque sabía, pero bueno, le atribuyen directamente a Roda. Pero no dieron explicaciones, ellos no teníamos una versión de los imputados. Sí tenían antecedentes. Roda tenía un par de denuncias en esos días. Yo creo que incluso ese mismo día tenía una denuncia policial de haber andado con armas. Era un muchacho que había algunos testimonios que era una persona que andaba armado. Y había una denuncia de esos días que había ocurrido un tiroteo. Y una de las vainas secuestradas coincide con las vainas que se secuestran en el tema de caso de Lizarraga. Julio Hernández, de 20 años, también fue condenado. Hasta que cayó detenido dijo que hizo hasta tercer año de la secundaria y era cadete. Pero nada alcanzaba para calmar a los amigos de Lizarraga por tanto dolor y tanta ausencia. Ricardo no es porque ya hoy no esté entre nosotros, pero era muy afable, muy amigable, muy dicharachero, se daba con las personas. Él iba a hacer un trámite y desde que dejaba el auto ya charlaba con el cuidacoche, hasta con el gerente del banco o el personal de AFIP, todo era muy querido. Era frontal, se brindaba mucho. Tengo anécdota porque nos veíamos todos los días, porque éramos vecinos del barrio de la Placita San Peña, y un día, y colegas, contadores los dos, y un día me dice, ¿por qué no te venías al estudio conmigo? Él tenía un estudio, una casona vieja al lado de mi casa. Y bueno, así fue como comenzamos ya a profundizar más la relación, cada uno con sus clientes, pero compartiendo el estudio. Y bueno, yo los padres éramos vecinos, doña Elsa y Tito, así que realmente los conocía todos, y excelente familia. Ricardo le gustaba mucho el tiempo libre también. Él donde podía se hacía su tiempo para dejar todo listo, organizado, era muy metódico con su trabajo y se iba, por ejemplo, a disfrutar de la lancha, la naturaleza, por eso vivía sobre el río. Yo tengo una anécdota que yo le decía, Pedro de Mendoza, el adelantado, porque él siempre tenía los vencimientos, ya antes de que llegara el vencimiento ya había presentado las declaraciones juradas, todo. Entonces yo le había puesto Pedro Mendoza, uno de los adelantados. Le encantaba tener tiempo libre, y le gustaba la calle, él le gustaba visitar al cliente, tener contacto in situ, asesorarlo, ver cómo le iba. Bueno, yo lo conocía a Ricardo Lizarraga por intermedio de mi padre. Mi padre era abogado
igual que yo, y lo atendía en el estudio jurídico por algunos casos que tenía Ricardo, problemas familiares. Y después lo heredé yo a Lizarraga. Y era a su vez el contador de mi padre y a su vez fue el contador mío. Y ahí trabamos una amistad que perduró durante mucho tiempo, incluso tuvimos muchas cosas en común con Ricardo. Compartimos momentos de ir a ver básquet, de jugar a la manito con Ricardo. A su vez también él participó en mi casamiento. A su vez también él estuvo en mi fiesta de los 50 años. Eran esos amigos que uno tenía y que era como el hombre de confianza para cualquier cosa ir en consulta con él. Esos amigos que se extrañan. Era una persona muy sensible, muy afectuosa, tenía adoración y cuidaba a sus hijos, era la preocupación que tenía siempre. Una persona simple en el trato, pero de esos amigos que uno no quiere nunca perder, ¿no? Que están en las buenas y en las malas. El amigo que uno va y que le pide el consejo y se lo da. Ese era Ricardo Lizarraga. Lo conocí a través del hijo, que es compañero mío, o fue compañero mío del club. Y bueno, el papá venía todos los partidos, siempre a vernos, invierno, verano, calor, frío, estaba siempre en la tribuna alentándonos. Hicimos una relación, yo me hice muy amigo de Hernán, del hijo. Y bueno, nos juntábamos también en la casa a comer, ahí en la casa que tiene al lado del río, bueno, y ahí nos charlábamos mucho. Yo también soy contador, él también, y bueno, así hicimos una linda relación. No, todo lo contrario, nunca tuvo él miedo a nada. Era precavido, obviamente, y más con su familia, sus hijos chicos, pero de ahí a tener miedo a nada, no. Él pensaba que él vivía en el ambiente que se integraba fácilmente de esa manera y que se respetaban unos a los otros. Él no pensaba mal de nadie. Eso fue una cosa fortuita que le tocó al chico, al hijo, que le robaran la moto. Hernán, su hijo mayor, pasó a ser como un adoptado mío porque lo traje al estudio, todavía no se había recibido de contador, y bueno, le dimos una gran mano con todo el equipo del estudio, hasta hace unos años atrás que recién se independizó y se fue a otro lugar ya propio. Pero para mí es como un hijo profesional. No, porque ya está. El tema es que lo perdimos Ricardo. Lo demás, lo que haga la justicia, está bien. Tiene que actuar, hacer su trabajo, pero ya está. Sé que la familia luchó mucho contra eso, porque realmente querían una reivindicación, ¿no es cierto? Pero bueno, ya es un tema que ya está, lo perdimos. Y era un ser muy querido. Nunca él me comentó nada personalmente, que cuando se volvía a su casa, que volvíamos a la noche siempre a entrenar, nunca me dijo que tenía miedo de nada. Un acontecimiento muy feo y bueno, nada, le tocó vivir a mi amigo esto y creo que si bien es una herida que tal vez nunca vas a sanar del todo, creo que la lleva con mucha valentía, con mucha hombría, muy reservado él, y yo trato de estar con lo que necesite. Él sabe que yo estoy para cualquier cosa. Tengo una anécdota con Lizarraga, con Ricardo, que yo calculo que un mes antes tiene que haber sido. Yo siempre pasaba y como él tenía el estudio ahí en calle Villaguay, 2 por 3 paraba y nos poníamos a charlar. Y yo cuando trabajaba, había venido de la zona de tribunales una vez con una camioneta con mis hijos, y justo en calle, creo que era Ilía por ahí, la estaban asaltando a una señora. Y bueno, como me nació, lo perseguimos al ladrón, que le había tirado incluso al piso, lo perseguimos y con mis hijos, y yo me bajé y lo enfrenté. Y bueno, recuperé la cartera de la mujer, y después más adelante, cerca donde vive el intendente de Bala, un chico con un motomandado la atropelló y se cayó. Entonces le cuento esa anécdota a Ricardo, me dice: vos sos loco, ¿cómo hiciste esto? No se te ocurra nunca más hacer eso.
Y eso me quedó grabado, porque después él que me había aconsejado cometió más o menos lo mismo. Pero yo creo que son esos momentos que uno tiene que le da indignación y que por defender algo de lo suyo, en este caso me imagino por defender lo que le pasó a Hernán, salió sin pensar y salió a perseguir a los que lo habían asaltado. ¿Cómo me enteré? Me enteré de una manera bastante fea, porque eso ocurrió a la madrugada y yo estaba acá en mi casa y suena el teléfono como a las 6 y pico de la mañana y era mi amigo, el Ricardo Bonasola, que era el juez de instrucción en ese momento y que conocía que éramos amigos porque habíamos estado en fiesta juntos. Entonces él me contó lo que había pasado. No lo podía creer, quedé choqueado y todavía hoy me hacían recordar mis hijos que me levanté, fui al baño y tuve un ataque así como de ahogamiento, de tos, porque me dolió mucho lo que había pasado. Eso sí lo he seguido y lo pude apreciar de que hubo un cambio de actitud en el gobierno y sobre todo en las fuerzas policiales de comenzar a controlar el tema de las motos, como le decimos. Sí, es cierto. Pero es lamentable que tenga que haber una muerte como esta para que sucedan estos controles. Son cosas más íntimas de la vida porque realmente con él compartimos muchas cosas de la profesión, la visión que teníamos de la profesión, sobre todo el tema de los tiempos. Yo le dedicaba mucho a estudiar toda la vida, he sido un estudioso de la profesión y él eso no es que le molestaba, sino que le gustaba más bien lo práctico. Le gustaba llegar a buscarle soluciones prácticas de otra manera, ¿no? Pero nos llevábamos muy bien, justamente éramos muy distintos, pero nos llevábamos muy bien la profesión. Como ha pasado ya 8 años, pasó ya de esto, un poco que tuve que recordar un poco cómo habían sido los acontecimientos y justamente la familia se apoyó bastante en mí, sobre todo para encaminar la vida, porque las nenas eran muy chicas, ¿no es cierto? Así que con la señora y con Hernán, que es el hijo mayor, hemos seguido en contacto. Y es muy difícil, se hizo justicia porque se los condenó, pero la vida de Ricardo no la recuperan. Y eso es lo más triste, ¿no? Porque era una persona de bien, una persona muy sana, una persona que ayudaba a todo el mundo, una persona simple. Él, por ejemplo, él era hijo de un Lizarraga, que eran los que tenían la firma Aimóvil, que era Lizarraga, Galarraga y Reis. Y bueno, yo, por ejemplo, cada vez que iba a comprar un auto, ¿a quién iba a preguntar? A Ricardo, decime qué te parece, cómo es la cosa. Entonces me acompañaba, iba, lo miraba, me recomendaba al mecánico para ir a dónde tenía que llevarlo. Era una cosa de otro mundo. En el fallo, los jueces tuvieron en cuenta que más allá de la calificación jurídica que se asigne al caso y la pena en abstracto que la ley penal establece para el delito seleccionado, lo importante fue la inusitada violencia con la que Roda desplegó su conducta, y se consideró como razonable lo explicitado por el querellante en cuanto a la edad y vulnerabilidad de los testigos, todos ellos jóvenes menores de edad que se domicilian en el mismo barrio y que se encuentran en un mismo contexto social que los inculpados, teniéndose especialmente en cuenta el papel o el rol de liderazgo que cumplió Roda en la perpetración de los hechos en examen. Ellos estaban, primero ellos conviven en el mismo barrio donde estaban las personas, los muchachos que participaron de todo esto, ¿no? Ellos querían que se haga, por supuesto, que se investigue, se haga justicia. Hernán aportó mucho al esclarecimiento de la situación. Y bueno, siguieron el proceso con la afección de la víctima. Y finalmente ellos se sintieron, diría, con que la justicia en cierta medida le respondió. Tanto a la investigación policial, para determinar
los imputados, e incluso después la actuación del Ministerio Público Fiscal, citándolos a ellos, explicándole el proceso y por qué el Ministerio Público Fiscal accedía a un juicio abreviado. Ellos entendieron siempre el proceso y aceptaron. Así que pienso que la opinión de ellos actualmente es de paz, están con paz y consideran que en cierta medida se hizo justicia con el hecho violento que da la muerte de su padre, ¿no? Si bien es un tema que por ahí me cuesta hablarlo con él porque no quiero no quiero tocar algo que tal vez lo tenga no del todo sanado, por lo que yo he podido hablar, él me dijo que ellos están muy conformes de cómo actúa la justicia, con el fallo judicial, que ellos no tienen absolutamente ningún reproche que hacerle a la justicia. No, yo creo que las personas que lo conocieron lo van a recordar como él era, porque era una persona, un tipo de una sonrisa muy particular, el colorado, le decíamos, de una forma muy particular de caminar rápido, de andar en la calle, de pegar el grito así, de saludo, pero más que nada, yo lo que digo, yo después, mi padre murió en el año 2000 y yo creo que Ricardo pasó a ser como el hermano mayor mío, es decir, cualquier problema que yo tenía, era el hombre que iba y consultaba y hablaba con Ricardo. ¿Y cómo me gustaría que lo recuerden? ¿Cómo era? Yo creo que la gente que lo conoció sabe lo que era Ricardo, lo que era su faz de bonachón, su faz de buen tipo, su faz de tipo metódico, porque era una persona metódica. No era un tipo que uno podía decir, bueno, una persona rara, como decir agrandado y nada por el estilo. Un tipo sencillo, un tipo amante de su familia, un tipo que quería a sus amigos. Ese era Ricardo Lizarraga. El tema es el valor de la vida, que por ahí uno dice no vale nada para ciertas personas, porque ese tiro perdido que venga y le pegue de una manera como le pegó a él, y lo terminó en segundo, es terrible para todos los seres queridos y allegados. Ese es el problema. Pero bueno, en definitiva es la vida. Son los riesgos que tenemos y que no pensamos que puede suceder. Él no pensaba que podía sucederle una cosa así. Él buscaba una solución y no para ir a tomar venganza. Seguro que no salió, porque lo conocía muy bien, salir a buscar a vengarse de esos chicos. No, salía a buscar la moto del hijo nada más, porque no pensaba mal de nadie.